días, muchas gracias por estar aquí una vez más, agradecida de estar con ustedes y de la invitación que me hicieron para impartir esta clase. El día de hoy yo soy la maestra Celia García Valdivieso, mi formación soy abogada, soy maestra en Administración y Políticas Públicas y defensora de derechos humanos. Actualmente me dedico a estas dos cuestiones últimas, a la defensa de derechos humanos y a postular jurídicamente asuntos. Y bueno, pues el día de hoy voy a iniciar de una manera un poco distinta. Voy a iniciar dándoles algunos datos de San Luis Potosí y ahorita les explico por qué iniciamos de esta manera. En 2018, la población del estado de San Luis Potosí era de 2.824.976 habitantes, del cual 48.6%, es decir, casi la mitad, son mujeres. 27.91% son niños y jóvenes. La población de edad laboral en San Luis Potosí se encuentra en un rango de las personas de los 15 a los 64 años. A esas edades empieza a trabajar la población en San Luis Potosí. De esa población, el 41.7% son casados o casadas, 35% solteros, 99.8% separados, divorciados o viudos y 13.2% viven en unión libre. Es importante reconocer que la población de San Luis Potosí en su mayoría es una población urbana. Tenemos un 63.84% de población urbana contra un 36.16% que es población rural. También es importante decir que hay 248.196 personas que hablan lengua indígena. Y por ejemplo, en términos de educación, habría que decir que el 16.7% de la población cuenta con estudios de nivel superior, 19.7% de nivel medio superior y 56.9% con educación básica. Es decir, la mayoría de nuestra población tiene hasta la secundaria. El 6.5% de la población de San Luis Potosí no cuenta con ningún estudio. Y de este porcentaje, más de la mitad, casi el 60%, son mujeres, las que son analfabetas. El 89.5% de la población está afiliado a alguna institución del sector salud. Es decir, tenemos aquí en el estado el IMSS, el ISSSTE, las instituciones privadas y los servicios de salud. Dentro de esos servicios que acabo de mencionar, tenemos 89.5% de la población afiliado a alguno de estos. Es decir, queda como un 20% que no tiene ningún servicio, aún ni el Seguro Popular ni ningún otro. En cuanto al tema de la pobreza y la marginación, en San Luis Potosí, la población podríamos decir que vive en condiciones de precariedad. El 45.64% de la población tiene un ingreso inferior a la línea del bienestar, que se mide en todo México, una línea mínima del bienestar. Bueno, pues de nuestra población, el 45.64% está por debajo de la línea del bienestar, o sea, casi la mitad, y el 54% tiene dificultades para sobrevivir. El grado de marginación es alto y la entidad nuestra, San Luis Potosí, ocupa el 7º lugar de los estados con mayor rezago social. Yo sé que los números, los porcentajes, las gráficas son complejas de entender inmediatamente, pero sí nos dan un contexto de cuál es la situación que vive el Estado en términos de su situación económica, social, de bienestar. Y quise iniciar con ello porque el día de hoy vamos a hablar de la importancia de los DESCA en la vida de las mujeres
¿Y para qué son los DESCA? ¿Sí? Y bueno, pues habría que empezar definiendo, por supuesto, que los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y de acuerdo a una definición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dice que los DESCA son los derechos enfocados a satisfacer las necesidades de las personas para gozar de una vida digna. Pero luego preguntamos, ¿y en qué consiste la vida digna? Bueno, en que todas las personas disfruten plenamente sus derechos, satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿sí? Es decir, para que una persona pueda ejercer efectivamente sus derechos, tiene que cubrir sus necesidades básicas, y ahí están dirigidos los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en ese sentido tenemos 3 pilares jurídicos sobre los cuales se sostiene la positivización, es decir, el que estén en una ley esos derechos de los que estamos hablando. El primer pilar es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es el que a mí me parece más importante porque pues aquí se define el contenido de los DESCA. Es un pacto de 1966 que entró en vigor en 1974 más o menos, y que está suscrito por México, y del cual no todos los países lo han suscrito porque les genera obligaciones a los países de respetar cada uno de los derechos que vamos a abordar. También está el fundamento de los DESCA en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual hablamos en sesiones anteriores, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, estos serían los 3 pilares. Cuando nosotros queramos decirle al Estado o a una autoridad que tienen que respetar los DESCA, podemos fundamentarlo con cualquiera de estos pactos internacionales. Independientemente de esto, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otra legislación local que pudiera facilitarnos esta tarea de fundamentar las peticiones que tengan que ver con nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Los DESCA, de acuerdo a un autor que se llama Karel Basak, pertenecen a algo que se llama la segunda generación. Ha habido críticas teóricas respecto de que los derechos no se pueden dividir en generaciones, porque pues al final los derechos se viven todos revueltos, ¿no? Pero tomemos esta teoría o esta aportación de Basak en el sentido de que para darle un orden pedagógico de estudio sí se pueden analizar los DESCA como de segunda generación. Si ustedes recuerdan, en anteriores sesiones estuvimos viendo que los derechos humanos pues, son inherentes a las personas, nacemos con ellos, todos son de la primera generación, los que estuvimos viendo. Los que hoy estaremos viendo son una responsabilidad del Estado, sobre todo, y por lo tanto se consideran de segunda generación. Ahora, es importante reconocer que los DESCA giran en torno al concepto de la igualdad, que ya estuvimos viendo de manera reiterada, y porque es esencial que todas las personas, es decir, el presupuesto para construir los DESCA es: todas las personas somos iguales, tenemos los mismos derechos, porque tenemos la misma naturaleza, y necesitamos para vivir dignamente un trabajo, una vivienda, un nivel de vida adecuado, tener acceso a la cultura y a la educación, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento de los DESCA. La igualdad sigue siendo el piso sobre el que se construyen los DESCA. Ahora, como yo les decía hace rato, los DESCA se constituyen en una obligación del Estado, y el Estado, al haber suscrito este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿a qué se comprometió? Se comprometió a que va a aplicar el máximo de recursos que le sea posible para que todas las personas en México
gocen de estos derechos. Y hay 3 principios que hacen el entorno de los DESCA. La progresividad, es decir, no porque haya un pacto o una ley, ya toda la gente tiene vivienda o tiene salud o tiene trabajo. Eso es una falsedad. Pero sí se compromete el Estado a generar políticas públicas para que cada vez más personas vayan adquiriendo estos derechos, ¿sí? Y en eso consiste la progresividad, que se tiene que ir avanzando. Es decir, si teníamos el analfabetismo del 5.7% en el país, pues la intención será reducirlo al siguiente año al 5.6%, ¿no? Y el Estado tiene que luchar por ir generando políticas públicas progresivas que nos ayuden a ir mejorando en cada uno de los aspectos que implican los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. El pacto del que les he estado hablando reconoce el derecho inherente de todos los pueblos también a disfrutar y utilizar plena y libremente sus recursos naturales y sus riquezas. Es decir, esa es otra situación muy importante, porque son los pueblos quienes tienen que decidir el destino de sus recursos, ¿sí? Entonces, los derechos protegidos por la parte internacional de derechos económicos, sociales y culturales son los que a continuación vamos a ir reflexionando. Número 1 es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Este derecho es la obligación de tomar en consideración la voluntad libremente expresada del pueblo. ¿Y sobre qué se le va a consultar al pueblo? Pues sobre la utilización de sus recursos, ¿sí? Y se le puede a una comunidad consultar sobre temas económicos, sobre temas políticos, como acaba de haber una consulta, ¿no?, en donde se consultaba un tema político, temas sociales o temas culturales, ¿sí? Este pacto nos obliga a que sea el pueblo quien tome sus determinaciones. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos una democracia representativa, es decir, cuando a nosotros nos piden una opinión, a México le piden una opinión respecto de las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, ¿quiénes dan esa opinión? Pues a mí no vinieron a mi casa a preguntarme si entubaban el río Santiago, ¿verdad? Bueno, y a lo mejor yo ni había nacido en ese tiempo, pero entonces, ¿quién tomó esa determinación? Pues los congresos estatales y federales son quienes nos representan. Ellos son los que son cuestionados respecto de estos derechos. Pero también hay otros mecanismos de consulta, como lo es el plebiscito o como lo es en este caso la consulta que se acaba de dar, o la consulta indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada día más la sociedad va impulsando que se consulte a la ciudadanía respecto de las decisiones que se van tomando. Hay una restricción que tiene que ver con garantizar la subsistencia de la población, pero hay una sola restricción, es que para garantizar la subsistencia y para garantizar el bienestar se tiene que tener un presupuesto que es la permanencia y la sustentabilidad del ecosistema, ¿sí? Si nos acabamos los recursos naturales que tenemos, si nos acabamos el agua, si nos acabamos las plantas, los animales en peligro de extinción, la flora silvestre, pues llegará un día en que aunque el gobierno tenga mucha buena voluntad, no logrará garantizarnos los DESCA, ¿sí? Y entonces es importante que todas las políticas públicas estén basadas en la sustentabilidad de los recursos que estamos ejerciendo. Diríamos el DESCA número 2, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Este DESCA, derecho, es un derecho muy importante que ya hemos estado hablando en otras sesiones, por eso no me voy a profundizar en él.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra escrito en el artículo 2 y repite que no se podrá discriminar a ninguna persona por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o posición económica. Entonces, aquí siempre hay una crítica al modelo de crecimiento económico, ya que el modelo en el que estamos, neoliberal capitalista, no ha buscado ser sostenible ni equitativo y ha generado grandes brechas sociales de desigualdad. Y pues bueno, eso yo no tengo que justificárselos. Ustedes al iniciar escucharon las cifras que obtuve de la página de Coespo y de Coneval, en donde habla de la desigualdad, ¿no? Y de la pobreza en la que se vive. Entonces, efectivamente, pues este modelo económico está beneficiando a unos cuantos, pero hay una gran cantidad de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. El artículo 3 del pacto contiene el principio de igualdad de género, y como la clase de hoy tiene que ver con cómo afecta el incumplimiento de los DESCA a los derechos de las mujeres, tendríamos que decir que se habla de la igualdad, pero hay dos tipos de igualdades: la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal es la que está establecida en las normas jurídicas que tratan a los hombres y a las mujeres de manera igual, ¿sí? La igualdad sustantiva busca que se alivien las situaciones desfavorables que de suyo sufren las mujeres e implica acciones afirmativas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Uno es lo que diga la ley, ¿sí? Esa es la igualdad formal. Y la igualdad sustantiva reconoce que las mujeres no estamos en las mismas condiciones para ejercer nuestros derechos que los hombres, y por lo tanto genera adelantos en las mujeres. Y me parece que para ustedes un ejemplo fácil es el tema de la paridad, ¿sí? O sea, siempre hubo leyes en donde decía pueden ser candidatas o pueden aspirar a una candidatura los integrantes de un partido político. Pero ¿por qué si todos y todas podíamos aspirar? ¿Por qué no había candidatas mujeres en algún momento de la historia? ¿O por qué no hay muchas gobernadoras o presidentas de la República o presidentas municipales? Si estaba en la norma que todas y todos podíamos participar. Bueno, porque como ya lo hemos platicado, hay condiciones históricas que no nos permiten a las mujeres acceder, aunque la norma lo diga, no nos permiten acceder a ese derecho, ¿verdad?, de ser electas. Entonces, por eso se crean acciones afirmativas que consisten en eliminar condiciones que mantienen la igualdad de facto. Y esas medidas deben ser especiales y provisionales. Es decir, pensamos que un día sí todos vamos a ser iguales y vamos a poder acceder a los derechos, como por ejemplo, en algún momento, pues en mi facultad, en la Facultad de Derecho, casi no había mujeres abogadas, estudiantes, ¿sí? Pero hoy sí, hoy hay muchas mujeres estudiantes de Derecho. Entonces ya no es necesaria una medida afirmativa ahí, porque ya se igualó la situación. Pero hay muchos espacios, sobre todo espacios públicos, en donde todavía, aunque la ley diga que nos trata de manera igual a ambos, la cultura, las cuestiones de facto, de hecho, no nos permiten acceder a las mujeres a nuestros derechos, y por eso se crean las medidas afirmativas. Y entonces la igualdad, la no discriminación, es otro de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales. Ahora, tercer DESCA son los derechos laborales. Se contemplan en los artículos 6, 7 y 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales. Y pues el derecho al trabajo
Es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye parte integrante de la dignidad humana. Yo creo que todos hemos escuchado la frase de que el trabajo nos dignifica, y efectivamente las personas deseamos realizar nuestras capacidades, nuestras habilidades, construir nuevos escenarios, obtener recursos, desarrollarnos, y eso se logra a través del trabajo. Por eso el trabajo es un derecho humano, ¿sí? Tenemos todas y todos derecho al trabajo. Y diríamos, no, pues todos lo tenemos y es cuestión de que salgas a buscarlo, pero no es así. Hay personas que están privadas de su derecho humano al trabajo. Pensemos, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿sí? Y no es que una persona con discapacidad no pueda trabajar, es que la sociedad no ha hecho los ajustes razonables para encontrar espacios en donde esas personas puedan desarrollar sus capacidades, ¿sí? Hay muchas personas con discapacidad que quisieran y pudieran trabajar, pero al no haber, por ejemplo, transporte, ¿cómo llegan a las empresas? ¿Sí? Recordemos que la discapacidad no solamente se nace con una discapacidad, se puede adquirir en el transcurso de la vida, con un accidente, con una enfermedad, etcétera. Entonces, hay una deuda histórica en relación al derecho al trabajo, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Ahora, el derecho al trabajo no es solamente trabaja en lo que sea, en lo que puedas, ¿sí? Debe tener ciertas características. Miren, toda persona tiene derecho a trabajar. Toda persona tiene derecho a elegir en qué quiere trabajar, porque también sería terrible que pues tienes derecho a trabajar, pues te voy a poner a trabajar en esto y que no es lo que a ti te satisface, te gusta, para lo que te sientes capaz, ¿no? Entonces, tienes derecho a elegir en qué trabajar, a recibir un pago justo por tu trabajo. Tienes derecho a trabajar en condiciones de seguridad e higiene. Miren, esto del pago justo, pues la verdad es que también ha sido un derecho negado para muchas personas, porque pues lo que, por ejemplo, se señala en el salario mínimo no es suficiente para, como dice la Constitución Política de México, que le permita una manera honesta y digna de vivir a una persona, ¿sí? Entonces, la precariedad en los salarios es una deuda que tenemos con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Luego, en cuanto a la seguridad y higiene en el trabajo, yo pienso nuevamente en los jornaleros y jornaleras agrícolas, ¿sí? Estas personas que viajan de la Huasteca, de Oaxaca, del altiplano, a los lugares en donde está la pizca de chile, de café, de caña, pues está en esos lugares en donde se les contrata por 30 días, no se les paga, se les pone en tiendas de raya donde se les va prestando, se les contrata por familia, sin un contrato serio, sin ningún derecho laboral, ¿sí? Es decir, sin seguro, sin educación, sin nada, y se les mantiene en un trabajo muy parecido a la esclavitud o a la trata, ¿sí? Desregularizado totalmente. Entonces, este tipo de trabajos son violatorios de los derechos económicos. También es importante decir que estos derechos económicos garantizan que no existan despidos injustificados y que cuando los existan, pues el patrón tenga que pagar. Yo puedo estar trabajando en una empresa y si estoy haciendo mi trabajo de manera correcta, no me pueden despedir nada más porque le caigo mal a una persona, por ejemplo, ¿sí? O porque no quise acceder a alguna cosa que me propuso esa persona, como se da continuamente en el tema de los acosos sexuales y laborales, ¿sí? No me pueden despedir nada más porque sí. Y hay una indemnización en la Ley Federal del Trabajo. Una persona que sea despedida
tienen que indemnizarla con 3 meses de salario o reinstalarla. Entonces, hay sanciones para quien cometa esto de despedir de manera injustificada a sus trabajadores. Ahora también existen los derechos a sindicalizarse, a unirse para exigir derechos. Esos son los sindicatos, que ahora también hay que decirlo, se han malogrado porque los sindicatos se han convertido en cotos de poder de algunos que no permiten avanzar, o sea, no dejan que los trabajadores verdaderamente trabajen, rindan frutos, se realicen, sino que más bien se van haciendo cotos de poder en donde los dirigentes sindicales son los que se aprovechan de las situaciones, negocian con los patrones y a los trabajadores los dejan desprotegidos. No en todos los casos, pero sí en muchos sindicatos sucede continuamente esto. Al final de cuentas tenemos que recordar que los derechos sindicales son derechos de los trabajadores. Y también pues el derecho a la huelga, ¿sí? Que es muy importante históricamente el derecho a la huelga, porque ha sido la forma en que los trabajadores presionan a los patrones para mejorar sus condiciones de trabajo. Es una obligación del gobierno abatir el desempleo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Tenemos que estar pendientes de cuáles son los programas en el gobierno para que haya mayor empleo, ¿sí? Para capacitar para el empleo a las personas, para generar nuevos esquemas de empleo, por ejemplo, de primer empleo, que tenemos a los jóvenes que antes no se los contrataba porque no tenían experiencia y cuándo la iban a adquirir. Entonces se crea un programa de primer empleo que es subvencionado por el Estado, ¿no? Y esos programas responden a estos derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de las mujeres, pues tenemos empleos muy precarizados, como es, por ejemplo, las empleadas domésticas, ¿sí? Que trabajan sin ningún derecho laboral, y pues esto es una dificultad que se presenta y que es un trabajo que está pues mayormente realizado por mujeres. Entonces ahí hay discriminación, hay desigualdad. Están prohibidas cuestiones como pedir pruebas de embarazo para dar un trabajo, violentar el plazo de trabajo en cuanto a contrato, pero también en cuanto a las horas que tú trabajas. Lo máximo que una jornada diurna, o sea, por la mañana puede suceder, es de 8 horas. Después hay una jornada vespertina y una jornada nocturna que tienen otras cantidades de horas y que hay que respetar, porque lo que no esté dentro de ese tiempo se llama horas extras y se pagan al doble, de acuerdo a lo que dice la ley. Los trabajadores tienen derecho a vacaciones, ¿sí? Tienen derecho a ir haciendo una antigüedad para algún día poder retirarse, etcétera. Y este derecho está muy vinculado con el derecho al que me voy a referir ahora, el cuarto DESCA, es el derecho a la seguridad social, ¿sí? Y este derecho está en el numeral 9 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y este derecho humano de la seguridad social pues tiene una historia muy interesante en México, junto con Alemania, ¿sí? México y Alemania son los dos primeros países que ponen en su constitución política derechos de seguridad social, junto con el derecho al trabajo. Y en estos derechos pues se trata de proteger las condiciones de vida de la población de los países. Podríamos definir el derecho a la seguridad social como el derecho de obtener y mantener prestaciones sociales en efectivo o en especie con el fin de obtener protección contra la falta de ingresos. Es decir, cuando te quedas sin empleo, pues hay países que tienen seguros de desempleo, ¿no? Aún el de nosotros tiene algunas políticas para el desempleo. Cuando una persona, por ejemplo, un trabajador se enferma, pues
necesita sus incapacidades, ¿verdad? Que le sigan pagando y seguir recibiendo el servicio médico. Eso es parte de lo que llamamos el derecho a la seguridad social. Cuando una persona sufre alguna invalidez parcial o total, permanente, o no permanente, también el Estado tiene que, pues diríamos, entrar al quite, ayudar a esa persona. ¿Cómo? Pues mediante, en este caso en México se hace mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, que nos da nuestras pensiones de invalidez, de vida, de orfandad, de discapacidad. Entonces, estos son los instrumentos que México ha construido para proteger los DESCA y en este caso específico el derecho a la seguridad social. Ahora, también tenemos el caso de las mujeres que necesitamos una protección importante, por ejemplo, en el tema de nuestros hijos. Las guarderías, las estancias infantiles son básicas para que las mujeres nos desarrollemos, porque se nos ha dejado a nosotras el cuidado de nuestros hijos y se nos ha dejado el cuidado de la familia, ¿sí? Las labores de cuidado en muchos casos las hacemos, en la mayoría de los casos las hacemos las mujeres. Entonces, si se quiere que las mujeres aportemos a la sociedad económicamente, culturalmente, científicamente, ¿cómo lo haremos si tenemos que estar cuidando a los niños en la casa, ¿no? Entonces, el Estado está obligado a construir políticas públicas que nos permitan desarrollarnos en el espacio público a las mujeres. Y una de ellas son las guarderías, las instancias infantiles, que también son parte de este derecho a la seguridad social. El siguiente DESCA al que quisiera referirme es el derecho a la vida familiar. Este derecho a la vida familiar está tutelado en México también por el artículo 4 constitucional y este derecho sostiene que debe haber un libre consentimiento de los cónyuges a casarse. Pudiéramos decir, bueno, pues cada quien es libre de casarse o no, pero eso no ha sido siempre ni es en la actualidad cierto. Todavía hay muchos lugares en donde se obliga a las mujeres a casarse con una persona porque les conviene así a los padres, ¿sí? Es más, hay hasta un derecho en donde los padres pueden elegir con quién casar y recibir económicamente bienes, ¿no? Pues son violaciones a los derechos humanos de las mujeres que son casadas a la fuerza. Y por otra parte, pues la edad en que una mujer puede contraer matrimonio o un hombre, a los 14 años, a los 16 años, pues todavía una mujer no puede definir de manera libre, voluntaria, con toda la fortaleza que implica una decisión de este talante, que se quiere casar. Entonces, se ha hecho una lucha en las legislaciones en México para que se aumente la edad en que se casen las personas, porque pues es terrible ver a niñas casadas, embarazadas, con unas cargas grandísimas, sobre todo en las zonas rurales, y bueno, pues hay que eliminar el matrimonio infantil. También la pareja tiene derecho a decidir si quiere o no tener hijos y cuántos hijos quiere tener. Y ese es otro derecho de las familias, ¿sí? De la protección de la familia. La familia efectivamente es la célula que da origen a nuestras sociedades, pero la familia ha cambiado, ha evolucionado. Antes solamente era familia la que estaba conformada por la mamá, el papá, los hijos, ¿sí? Esa era la familia nuclear. Ahora hay muchos tipos de familias. Tenemos familias conformadas por solamente la mamá y los hijos. En muchos casos, una gran cantidad de mujeres que se han hecho responsables de sus hijos solas. También hay hombres que se han hecho responsables de sus hijos. También hay familias en donde son dos mamás, ¿sí?
Hay familias en donde son dos papás, hay familias en donde se convive con la pareja de la mamá, pero no es el padre de los hijos, ¿no? Entonces, las familias se han diversificado mucho y todas las familias, todos los tipos de familias merecen la protección del Estado. Entonces, el Estado tiene una obligación de proteger a la familia. En otro tema, otro derecho es el derecho a un nivel de vida adecuado. Y este derecho a un nivel de vida adecuado tiene que ver con que las personas puedan tener una vivienda, alimentación, derecho al agua, al vestido, a la salud, a la educación. Y esto pues todavía es una irrealidad en México. Se necesita mucho más trabajo del Estado para que esto pueda suceder. Hay muchas personas en la actualidad, a lo mejor a algunos no les parece real, pero es cierto, que dan una comida al día, ¿sí? Hay muchas personas en la actualidad que tienen que ir a dormirse a albergues por distintas situaciones, porque no tienen una casa, ¿sí? Hay muchas personas en situaciones vulnerables, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que están sin vestido, sin salud, sin alimentación, ¿sí?, suficiente para vivir de una manera digna, para desarrollarse como personas. Y esta es una realidad. Bueno, aquí yo pensé que, aparte de explicar que el derecho a un nivel de vida adecuado existe y tendría que estar tutelado por el Estado, pues que hay mecanismos en la legislación familiar, que el otro día les platiqué que había un código familiar. Entonces, para exigirle también a las personas de nuestra familia que se hagan cargo, es decir, los hijos tienen derecho que sus padres les provean de una pensión alimenticia, su mamá y su papá. Y si no lo hacen, pues tienen dos mecanismos: demandar mediante una controversia familiar un juicio de pensión alimenticia, ¿sí?, y lograr que la persona que no se quiera hacer cargo de su obligación se haga cargo. Y también en la vía penal hay otra acción que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Y yo lo he visto en muchos padres irresponsables, en donde hemos tenido que ejercitar una acción penal, y en ese momento sí tienen dinero para pagar y para dar los alimentos y los útiles, sí, porque tenían el temor de entrar a la cárcel. Entonces, no hay que permitir el inejercicio de estas acciones. Es un derecho que tenemos nosotros, que tienen nuestros hijos y que hay que ejercitarlo. También me parece importante decirlo para los adultos mayores, porque en el ejercicio profesional de cada día me he dado cuenta que muchos adultos mayores no saben que la obligación alimentaria es recíproca, y que así como nosotros como padres tenemos la obligación de darles a nuestros hijos, llega un momento en la vida en que los padres también tienen el derecho de exigirle a los hijos, vía juicio de controversia familiar, una pensión alimenticia. Entonces, hay muchos adultos mayores que están sufriendo porque no tienen para comprar sus medicamentos, para ir al doctor, para su medicina, ¿sí? Hay muchos hijos que les dejaron en el abandono. Y entonces, pareciera que no hay nada que hacer. Sí, sí hay algo que hacer. Se pueden judicializar esos temas y obligar a las personas que tengan la obligación a que cumplan con sus obligaciones alimenticias. Y también el Estado es responsable de que la población en general vivamos en bienestar, ¿sí? A esto se refiere un nivel adecuado de vida, que es uno de los DESCA. Cuando hablamos, por ejemplo, de vivienda, también me llama la atención las clases de viviendas que tenemos, o las clases de complejos que se construyen. Las colonias populares
tienen que tener 3 características las viviendas que nos permitan la seguridad, la paz y la dignidad adecuada para vivir. Y que entonces pueda haber la posibilidad de que estemos aislados en nuestra casa. Es decir, que no todo el rato estemos con todos los que vivan ahí. Segundo, que sea un espacio adecuado. Es decir, que no te construyan la casa al lado del canal de aguas negras, en donde todo el tiempo estás adquiriendo enfermedades, ¿no? Donde haya una seguridad, donde llegue la policía, la ambulancia, ¿sí? Donde puedas vivir con cierta seguridad, donde haya iluminación, y eso es algo de lo que carecemos continuamente. Es obligación de los ayuntamientos mantener la seguridad y la iluminación en las colonias. Hay que exigirlo porque es un derecho. La ventilación y los servicios básicos, la basura, el drenaje, todos estos servicios que pareciera que en campaña nos andan ofreciendo como regalos. Bueno, no son regalos, son nuestros derechos, ¿sí? Son los derechos que tenemos todas y todos para poder realizarnos como personas. Y en el caso específico de las mujeres, pues se sufren muchas mujeres porque no tienen estos servicios, ¿no? A mí me llamaba la atención en días pasados que estaban las campañas electorales y como un candidato, pues yo sentía que hacía como un reality show de la pobreza con la que viven, por ejemplo, en la Huasteca, ¿no? Y enseñando cómo viven y cómo tienen las casas y cómo duermen en el suelo, cuando es una obligación del Estado y un incumplimiento terrible el que las personas estemos viviendo en esas situaciones. Entonces, es necesario que el Estado sepa que esos derechos son obligaciones y que progresivamente se tienen que ir alcanzando. De igual manera, en 1977 se firmó un tratado que se llamaba el Tratado de Mar de Plata. Y en ese tratado, los países nacionales hicieron el compromiso del derecho al agua. Y ese es otro tema que a mí me parece de los más dolorosos y de los más importantes, el derecho al agua. Porque imagínense, o sea, la vida sin agua es terrible, ¿sí? Tiene mucha relación con las enfermedades, con la miseria, con la pobreza, con la discriminación, el carecer de agua. El agua, de acuerdo a este Tratado de Mar de Plata que les mencioné, tiene que ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, ¿sí? Así son las características del agua. Comúnmente vamos a ver en las noticias, en los periódicos, que ya se manifestaron en una colonia porque no tienen agua, que se manifestaron en otra porque no tienen agua tampoco, ¿no? Hay problemas muy graves en el tema del agua, porque aunque el agua es de todos, es un recurso natural de todos, la realidad está en que unos cuantos la utilizan para regar sus ranchos, para sus empresas, ¿sí? Y a ellos se les brinda toda la infraestructura. Pero hay comunidades en San Luis Potosí que tienen que caminar 4 horas, por lo menos de lo que a mí me consta, para traer baldes de agua, para conducir agua potable a sus casas, para bañarse, para hacer la comida. Hay una gran cantidad de personas en San Luis Potosí que no cuentan con drenaje, ¿sí? Tienen que construir letrinas, tienen que hacer sus necesidades en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones no son dignas y no respetan los derechos humanos, no respetan los derechos económicos, culturales, ¿sí? Ambientales. Por eso es muy importante que reflexionemos todas estas situaciones que les he contado en términos de derechos, porque cuando lo hacemos en términos de servicios, pues es una cosa, no lo tenemos.
Pero cuando sabemos que tenemos derecho a ello, lo exigimos. Es más fácil que lo exijamos, ¿sí? Y bueno, pasaríamos al derecho número 7 de los DESCA, que es el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Y la salud se entiende como un estado general de bienestar. Es decir, no es la eliminación de enfermedades de tu cuerpo. No es solamente no tengo gripa, no tengo tos, no tengo cáncer, entonces tengo salud. No. Se refiere a un estado de bienestar, ¿sí? Personal y comunitario. Y que implica, por ejemplo, tener libertad sexual. Pero para tener libertad sexual, pues tienes que tener información, sino que decisiones puedes tomar sin información. Tener control de nuestra salud, que nadie haga experimentos con nosotros, ¿verdad? Ahora se ha prestado mucho por el tema de la vacuna de COVID, qué tanto somos el experimento y qué tanto pues nosotros también decidimos participar en esto por nuestro propio bienestar. Entonces, el derecho a la salud es un derecho muy importante para las mujeres porque tenemos especificidades en nuestro cuerpo y en nuestra vida que nos hacen tener condiciones especiales, como cuál, pues por ejemplo como los embarazos, ¿no? El derecho a la salud obstetra es muy importante de analizar, de profundizar, y lo haremos en una sesión siguiente. El derecho a la educación, que es un objetivo prioritario, ya que es al mismo tiempo un derecho humano, pero también es indispensable para poder llevar otros derechos humanos a la práctica. Entonces, es una gran responsabilidad del Estado acercarnos a la educación, tener espacios educativos reales, asequibles, cerca de las mujeres, de las niñas y de todas las personas. Y otro es el derecho a la cultura. Todas y todos tenemos derecho a conocer y comprender nuestra cultura de la que provenimos nosotros y los demás, las otras culturas y las otras personas. Porque el comprender la cultura nos ayuda a vivir mejor, a tener identidad, a desarrollarnos en distintos aspectos. Entonces, efectivamente, estos derechos para algunas y algunos todavía se ven muy lejanos, pero existen, son nuestros y los tenemos que ejercitar. Para concluir, solamente quiero compartirles una reflexión y casi estamos en las conclusiones. Si bien las mujeres hemos logrado importantes avances en la consecución de cerrar las brechas de la desigualdad, es decir, muchas más mujeres en la actualidad accedemos a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social. También es cierto que sigue habiendo grandes desigualdades, que no hemos logrado cerrar completamente la brecha de la desigualdad. Y bueno, pues esto tiene una connotación pública, de políticas públicas del Estado que no han sido eficaces, que no han sido, sí, muchas que faltan hacerse, y pues hay una deuda histórica con las mujeres en relación a cerrar la brecha. Y si ustedes se fijan, o sea, la deuda histórica es con la población en general, ¿sí? Hay una precariedad todavía muy grande en nuestros países, en nuestro estado, 7º lugar en la línea de la pobreza en México, pero junto con ello, digamos, a todos nos va así, pero a las mujeres nos va peor, ¿sí? Es decir, las mujeres todavía tenemos que caminar muchos pasos más para lograr estar por lo menos en el nivel que están la mayoría de los hombres en cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y en ese sentido, también es importante hacer otra reflexión que viene desde la teoría feminista y que habla del mandato interno de las mujeres respecto de defender esos derechos para nosotras. Se los voy a leer porque es una reflexión generada por
un libro en donde se llama Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza de las mujeres. Y con esta idea voy a terminar para que ustedes la sigan reflexionando. La clave de esta postergación y el tratamiento de las mujeres como una minoría vulnerable por parte de las políticas públicas se explica en gran medida por la imposibilidad de las mujeres de romper el mandato cultural que las obliga a realizar las labores domésticas. Es decir, las mujeres no dejamos las labores domésticas, tenemos un chip aquí interno que nos dice que nos toca. Así como por la ausencia de hombres en las actividades de cuidado. Tenemos que generar acciones para que también los hombres con los que convivimos, a los que queremos o a los que no queremos, se comprometan con las labores de cuidado de la casa, de los hijos, de los padres, de los enfermos, de las personas con discapacidad. Si no hacemos eso, no lograremos la igualdad sustantiva. Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios. El número de hogares monoparentales encabezados por mujeres se ha incrementado y los hombres ocupados en el trabajo no remunerado son una minoría. Aunque gracias al trabajo de las mujeres el índice de la pobreza se ha disminuido, siguen ganando menos que los hombres por un trabajo equivalente. A pesar de que han conquistado el derecho al voto y a ser electas, ha sido necesario adoptar medidas de acciones positivas en las leyes de cuotas, como las de la paridad, y las mujeres ocupan alrededor del 40% de los cargos de representación, mientras los hombres representan de algunos países, las mujeres ocupan alrededor del 40%, pero en su mayoría se encuentran alejadas de la toma de decisiones. Estos son parte de los nuevos desafíos que enfrenta la educación y el trabajo de los derechos humanos. ¿Sí? Las mujeres, yo se los he dicho en otras ocasiones, no podemos estar sentadas esperando a que nos lleguen los derechos. Tenemos que lucharlos, que trabajarlos, que exigirlos, que construirlos, y la manera de construirlos inicia por conocerlos. Por eso me parece muy importante que ustedes el día de hoy se cuestionen desde este nuevo conocimiento de qué son los DESCA y qué son derechos, cómo anda cada una de ustedes en el respeto a sus propios derechos humanos y el respeto a los derechos humanos de otras y de otros. Muchas gracias y espero nos veamos pronto.